Buenas tardes otra vez a todas y a todos. En el día de hoy voy a proceder yo a la lectura de la lección en primer lugar para que Valentín, que tiene problemas de voz, no la castigue tanto y pueda atender a las preguntas que surjan en la segunda parte de la sesión. Empezamos la lectura de la lección número 22. Basada en el libro La naturaleza del alma de Lucille Crams. En esta lección 22, junto a la lección 23, que trataremos el mes que viene, vamos a hablar sobre el rayo del alma. En esta lección 22, titulada El servicio y su relación con los ashrams, tenemos 3 apartados. El primer apartado, especificaciones de las actividades de servicio y su relación con los ashrams de los 7 rayos, la capacidad potencial de servir basada en la posición dentro de la vida grupal ashrámica, y en tercer lugar, los puestos de influencia áurica ashrámica y de la manifestación periférica. Empezamos por el primer apartado. A medida que el discípulo probacionista se prepara para la iniciación, 3 temas de gran importancia para él exigen su atención casi simultáneamente. En principio, estos temas parecen no tener relación entre sí y resultan casi incomprensibles para la conciencia cerebral, pero constituyen el siguiente campo de conocimiento que debe explorar y dominar para conseguir un nuevo crecimiento. Estos temas son, primero, la constitución de su rayo de alma y, por tanto, su relación grupal con el plan. Segundo, su campo de servicio elegido. Tercero, el arte y la ciencia de la magia, que le provee de esas técnicas que harán posible el servicio elegido. Como cada uno de estos temas es un amplio campo de conocimiento en sí mismo, lo consideraremos de forma consecutiva en el orden de importancia para el probacionista, cubriendo tanto como sea posible en un trabajo tan breve. En primer lugar, el probacionista debe descubrir en qué rayo está funcionando su alma. Esto le clarificará su potencial en relación al propósito, el poder y la voluntad. Su propósito como alma está vinculado con el rayo del grupo del cual es miembro y revela, por tanto, ese aspecto del plan con el que está relacionado de manera general. Los rayos de grupo están relacionados con el plan de la manera siguiente. El primer rayo a través del gobierno, el segundo rayo a través de la educación y más específicamente de la enseñanza de la sabiduría. El tercer rayo a través de la civilización, por medio de el genio creativo y la inventiva, la estructura económica y la organización de alto nivel. El cuarto rayo a través del equilibrio de poder, por medio de la cultura, las relaciones internacionales, incluyendo la paz y la guerra, y los hábitos y las costumbres sociales. El quinto rayo a través de la ciencia y el sexto rayo a través de la religión y la filosofía, o en la era entrante mediante la actitud y la ideación. Por último, el séptimo rayo a través de la civilización, por medio de la sabia manipulación de la forma en los campos de la ley y el gobierno, la educación, la organización y la economía, la sociología, la ocultología, la religión y la filosofía, la parapsicología, la psiquiatría y la alquimia espiritual.
En este primer apartado se ha detallado la constitución de cada rayo peculiar y su relación grupal con el plan, y cómo el rayo del alma nos informa de los potenciales respecto al propósito, el poder y la voluntad. Iniciamos el segundo apartado de la capacidad potencial del discípulo en oposición y la posición dentro de la vida grupal arrámica. La capacidad potencial del discípulo para servir se va liberando en función del lugar particular que ocupa dentro de su grupo de rayo, a medida que asume la responsabilidad de ese lugar y coopera con el grupo. En otras palabras, su actividad de servicio depende de su posición dentro de la vida grupal arrámica y no de los gustos y aversiones de su personalidad. Su capacidad potencial de servir como discípulo consciente solo se le concede si acepta esa posición particular y se dispone a servir en su cargo arrámico. Este es un concepto novedoso y de los más importantes que a menudo el futuro discípulo pasa por alto. Cada uno ha construido un espejismo alrededor del concepto de servicio de acuerdo a su evaluación emocional del mismo. El discípulo considera lo que debería hacer o no y llega a aquello para lo que piensa que está particularmente preparado, desde una polarización astral basada en sus gustos y aversiones. Se olvida de que su alma ha evolucionado hasta un punto de desarrollo específico, que puede ser aparente o no, para la personalidad, y que de acuerdo a ese punto de desarrollo se determinará su posición en la vida de grupo arrámica. La vida grupal arrámica existe en la conciencia de sus miembros. Cada miembro tiene un cargo particular con relación a todos los demás miembros y a la humanidad a la que todos sirven colectivamente. Cada uno avanza a medida que evoluciona su punto de desarrollo, desde el aura del ashram y a través de su periferia, desde su periferia y a través de su esfera hacia su centro, y a través de dicho centro hacia el interior de la jerarquía misma. Aquí vemos la imagen anterior ampliada en la que podemos ver la constitución del ashram. Esta es una imagen que hicieron los discípulos de Vicente Beltrán Anglada y vemos la situación de las diferentes personas en los círculos concéntricos que llegan hasta el maestro. Entonces, cada miembro pasa de un cargo a otro asumiendo su responsabilidad consecutivamente, hasta que su deuda kármica con la humanidad haya sido cancelada y queda libre de elegir su camino de servicio hasta el Cristo cósmico. En este segundo apartado hemos visto cómo nuestro campo de servicio depende de la posición que tengamos cada uno de nosotros en la vida grupal y de nuestro nivel de desarrollo, y que nunca depende de la personalidad. Pasamos al tercer y último apartado, que son los puestos de influencia áurica, ashrámica y de la manifestación periférica. ¿Cuáles son algunos de estos cargos o puestos? En estos momentos solo nos conciernen los rasgos generales de dos de ellos, y son, primero, el puesto de influencia áurica ashrámica. Este cargo lo ocupan todos los probacionistas, cada uno en su lugar específico, que constituyen el aura del ashram. En otras palabras, ellos han sido atraídos al campo magnético y radiante del ashram, y según orbitan en la periferia de dicho campo,
constituyen su influencia áurica en los 3 mundos inferiores. Su principal tarea es ser portadores y transmisores de la cualidad tonal del ashram a su particular esfera de influencia, y lo hacen a través de su correcta aspiración al servicio, su alineamiento con el ashram y la aplicación de los principios ashrámicos en sus vidas diarias. Los probacionistas que detentan este puesto se están preparando conscientemente para la tercera iniciación. En segundo lugar, el puesto de manifestación periférica. Este puesto es detentado por todos aquellos probacionistas que están en proceso de atravesar la periferia del ashram. Su tarea es transmitir a través del aura esas potencias superiores, tanto en forma de energía como de concepto, con las que son impresionados hacia la red etérica de la humanidad. Están en proceso de recibir la tercera iniciación y la completan a medida que realizan con éxito la actividad de servicio elegida y se mueven dentro de la periferia como discípulos aceptados de la jerarquía. A través de su servicio subjetivo y objetivo, ellos deben manifestar desde la periferia algún pequeño aspecto del plan en la vida y asuntos de la humanidad. La voluntad creativa del discípulo, es decir, la voluntad divina de su alma, se libera a medida que desarrolla esa fuerza invocadora dentro de su conciencia, en relación con el servicio grupal en un tiempo y lugar específicos. Aquí volvemos a tener un nuevo concepto en lo que se refiere al servicio, y sin embargo se ha dicho frecuentemente. El discípulo responde a la necesidad de su tiempo. No todo el potencial de servicio de un grupo arrámico o de un discípulo puede manifestarse en un momento dado, excepto en periodos de extrema crisis humana, puesto que sería prematuro liberar parte de dicho potencial. Así el discípulo tiene que colaborar con el plan activando ese potencial creativo, que se relaciona con el punto de desarrollo alcanzado por la humanidad en su tiempo y lugar. Esto es lo que el Maestro Jesús demostró también en su vida sobre la tierra como Jesús de Nazaret. Mucho de su potencial creativo tuvo que ser mantenido bajo control hasta que la humanidad pudiera responder con seguridad y cooperar con él. Veamos aquí un punto relacionado con la voluntad creativa. Ese potencial se libera gradualmente, a medida que el discípulo, en el cerebro, empieza a invocar hacia la expresión de su personalidad el punto de desarrollo alcanzado por el alma en su propia esfera. Si recapitulamos lo anterior, nos damos cuenta de que con el descubrimiento del rayo del alma se libera, bajo la naturaleza de una iluminación menor, mucho del nuevo conocimiento hacia la conciencia cerebral. Con ese conocimiento se revela el propósito del alma en su relación con el propósito grupal. El probacionista descubre así el campo general de servicio para el que su alma se ha estado preparando durante mucho tiempo y dentro del cual trabajará encarnación tras encarnación hasta que finalmente alcance la maestría. Por fin sabe y puede empezar a contemplar desde esa perspectiva que tiene la visión de un campo de servicio desde su final hasta su principio. Está planeando una contribución que tardará muchas vidas en completar. Está iniciando una contribución a la vida una que evolucionará con su propia conciencia.
con la de su grupo y con la de la humanidad. Será iluminado con el conocimiento del punto de desarrollo de su alma y empezará a evocar ese desarrollo, la encarnación de su alma espiritual en su personalidad. No solo será consciente de su grupo arrámico, sino de su lugar dentro de dicho grupo. Se dará cuenta de su relación con la jerarquía y de su alineamiento con ella. Así podrá empezar a cooperar con ella. Su potencial para servir se irá liberando a medida que asuma la responsabilidad de su cargo. Entonces estará capacitado para manifestar definitivamente una influencia dentro del cuerpo de la humanidad. La iluminación irá inundando su cerebro con relación a la necesidad de la humanidad en este tiempo y lugar. Su voluntad se ha convertido en la voluntad divina porque está perfectamente alineada y orientada hacia el plan divino. Esto nos lleva a tomar conciencia de esta técnica que permite averiguar el rayo del alma antes de que el probacionista pueda avanzar muy lejos hacia la manifestación de todo lo anterior. Estudiaremos dicha técnica en la lección 23. Mientras tanto, podemos utilizar el siguiente pensamiento semilla en nuestras meditaciones diarias. Construyo un altar en forma de cruz en la caverna, situada en el centro de la cabeza, y sitúo allí a la personalidad como indicación de la voluntad de aceptar la intención divina de mi alma. En este trabajo preparatorio, no traten de descubrir esa intención, sino más bien medite sobre el acto de disponibilidad simbolizado en la ceremonia del sacrificio anterior. El sacrificio completo de toda reserva consciente es un prerequisito para la iluminación descrita en el párrafo anterior. En este tercer apartado hemos podido ver cómo el discípulo en probación tiene dos niveles, un nivel interno y otro externo. El externo es su puesto de influencia arrámica. Es el camino de preparación para la tercera iniciación. En la tercera iniciación se completa la antakarana, el puente de energías, el puente que se crea entre las energías inferiores y superiores. Y es cuando el alma toma el control de la personalidad. Y un nivel interno, que es el puesto de manifestación periférica, que consiste en la tarea de transmitir a través del aura las energías superiores hacia la humanidad. Se trata de dos servicios diferentes. El primero es objetivo y visible, mientras que el segundo es subjetivo y invisible. Para todos aquellos que queráis ampliar este tema, podéis leer el libro Iniciación Humana y Solar de Alice Bailey. Daros las gracias por vuestra asistencia, insistir en que es un trabajo de grupo, no solo las personas que nos veis que estamos participando en la conferencia. Y ahora dejo ya de compartir para que podáis, os voy a reactivar los micros. Vale, ya podéis también en el chat, si tenéis alguna pregunta,
Vale, pues ya podéis reactivar los micros. Los micros, Rosa, no están activados. Perdona. Sí, lo tengo. ¿Sí? Ya he marcado, permitir que los participantes reactiven. Vale, vale, bien. De acuerdo. Podries tornar a dir el nom del llibre? Perquè jo no ho he entès bé. Sí. Aquest llibre... Iniciación humana y solar de Alice Bailey. Perdón, no lo entiendo. Iniciación Iniciación. humana Vale. y solar de Alice Bailey. Os lo escribo aquí en el chat. Vale, vale, de acuerdo. Este libro es un libro muy importante y fue el primero que escribió Alice Bailey, procedente de la comunicación telepática de un supuesto maestro de la jerarquía. Fue el primer experimento telepático de Alice Bailey. Alice Bailey formaba parte de uno de los 10 grupos simientes de la nueva era, que es el grupo simiente que se llama de los comunicadores telepáticos. Entonces recibió esa primera transmisión de un supuesto maestro de la jerarquía que se denominó a sí mismo el tibetano o el maestro Balkul, aunque ella no era discípula del maestro tibetano. Ella era una discípula aceptada del maestro Kutumi. Sin embargo, pues un día, algo parecido a lo que le ocurrió posteriormente a Lucille Feder-Krantz, escuchó una voz dentro de su cabeza y le dijo si quería hacer una actividad de servicio para la jerarquía y que se lo tomara como un experimento y que luego esa transcripción de la voz que oía en su cabeza, que la podía compartir con sus amigos teósofos, porque Alice Bailey era teósofa, y si estaba de acuerdo, le parecía coherente, que podía entonces seguir en ese servicio de transmisión de la sabiduría procedente de la jerarquía. Entonces Alice Bailey tenía bastantes recelos de todo el tema psíquico, como es natural, pero una vez que acabó toda la transmisión de este libro, se lo enseñó a sus amigos y amigas teósofas, ¿no? Y lo estudiaron profundamente y comprobaron que este libro contenía enseñanzas completamente nuevas que no había dado Blavatsky y contenía enseñanzas muy importantes sobre la jerarquía, sobre Shambhala, cuándo fue fundada, por qué fue fundada, las iniciaciones, el sendero probatorio, el sendero del discipulado, el sendero de iniciación, las ceremonias a nivel sutil de las iniciaciones, la intervención de los grandes devas, los cetros de poder, etcétera, etcétera. De manera que este libro se considera una joya esencial que un día hay que leer, porque es, aparte de ser el primer libro que transmitió el tibetano, pues produce una gran iluminación y una expansión de conciencia en nuestra manera de ver la vida y el mundo y nos aproxima a la visión que tiene la jerarquía. Entonces, este libro es un libro más que recomendable que se estudie en un momento u otro en el que tengamos tiempo y disposición. Para los que queráis, Eva lo ha añadido en el chat. Si os lo queréis descargar, os lo podéis descargar del chat. Y si no, a los que os envío yo el correo, mañana os enviaré el PDF y también os enviaré el libro para que lo podáis guardar en vuestros ordenadores.
Valentín, tenemos una pregunta. Sí. María Rosa nos pregunta, ¿qué pasa si uno piensa que es de un rayo de alma y está equivocado? Bueno, vamos a ver, no pasa nada. Es decir, nunca se tiene la certeza absoluta de las cosas, de esos conocimientos al principio. ¿Eh? Con el paso de los años, uno va comprobando que realmente su rayo de alma se ha ido expresando en innumerables veces de manera más débil o más potente a lo largo de su vida. Entonces, a través de ese proceso de discernimiento, de estudio de los rayos a través, por ejemplo, de la carta natal, como ya lo vimos en 2 seminarios anteriores, y a través de la meditación que aparece en la siguiente lección 23 y que veremos, porque en estas lecciones, en la de hoy 22 y en la 23, se habla específicamente sobre el rayo del alma. En la siguiente, en la 23, se da una meditación sencilla para ayudarnos a sintonizar y averiguar el rayo de nuestra alma. Así como también se da un ejercicio que recomienda el maestro Saint Germain, corto, para hacer cada noche, para tomar cada vez más conciencia de nuestra relación con nuestro ashram. Y es un ejercicio, una visualización corta, sencilla, para hacer antes de dormir, y ese ejercicio con el paso del tiempo pues nos ayudará a tener mayor claridad sobre nuestra afiliación a nuestro ashram y sobre ciertas necesidades o trabajos y servicios que debemos hacer para cooperar con el ashram al cual pertenece nuestra alma. De manera que esta lección 22 y la siguiente, la 23, son de una gran importancia, que conviene reflexionar sobre ellas, porque nos dan pistas prácticas e importantes para averiguar el rayo de nuestra alma y para también averiguar cuál es nuestro punto de evolución en el que nos encontramos dentro del propio ashram. En la lección que hemos visto, en la 22, es una lección en la que sobre todo se explica el tema del grado de evolución de los probacionistas. No todos los probacionistas están en el mismo punto de desarrollo. Y hemos dicho que este curso básicamente lo que hace es ayudar a los aspirantes a convertirse en probacionistas y que puede ayudar a los probacionistas a ser un día discípulos aceptados conscientemente. Entonces, en esta lección pues se habla sobre todo de la etapa del probacionista, en el que consta básicamente de 2 partes. Una es la influencia áurica ashrámica que llama, y es que el probacionista pertenece a esa aura del ashram, pero todavía no es consciente de cuál es su nivel y su trabajo dentro del conjunto del trabajo ashrámico. Entonces está en la periferia, en el aura de esa etapa que le llamamos de probacionista. Por tanto, se está preparando para alcanzar la tercera iniciación, se está preparando, y el probacionista
pues como ya hemos dicho muchas veces, sujeta su vida básicamente al triángulo que ya conocemos: meditación diaria, servicio, compartir los talentos y los dones, y estudio sistemático, además de pulir el carácter continuamente. Entonces, de esa manera, el aspirante se transforma en probacionista en el aura. Y a medida que va trabajando, va meditando y sobre todo va sirviendo, como mejor cree, como mejor siente en su interior, pues poco a poco va entrando en el siguiente nivel del probacionismo, que es la etapa después del aspirante, y se convierte en un probacionista en la periferia, no ya en el aura del Ashram, sino en la periferia de la etapa de probacionista antes de convertirse en discípula o discípulo aceptado. Primero, el probacionista está en el aura de esa etapa de probacionista y luego, con el paso del tiempo, pasa a una etapa más interna que sigue siendo la etapa de probacionismo, pero es lo que llama la manifestación periférica. Y de esa manera, con ese mayor compromiso de servicio hacia la humanidad, pues poco a poco el grupo ashrámico, el ashram, empieza a utilizar a ese probacionista que ya ha traspasado el aura y que está ya en la periferia antes de ser aceptado, y empieza a utilizarlo cada vez más para difundir su energía. Hemos de recordar siempre que nosotros, como almas, somos infinitamente mucho más que una personalidad. Como almas somos un maestro y una maestra de compasión y de sabiduría como almas. Pero la personalidad es otra cosa, es el instrumento, la vestidura de la triple materia, el triple vehículo que utiliza el alma en los mundos inferiores. Entonces, con ese proceso lo que se intenta es que el probacionista vaya tomando conciencia de cuál es su lugar dentro del grupo ashrámico del ashram. Porque no existe lo del discipulado individual. Eso es un espejismo. Solo existe el discipulado grupal. Porque nuestra alma tiene conciencia de grupo y forma parte de ese grupo ashrámico, ese ashram de sabiduría o de transmisión de las energías divinas. Entonces, en la etapa de probacionismo vamos tomando conciencia poco a poco de cuál es nuestro lugar dentro del ashram, poco a poco. De aquí que en la siguiente lección pues se dé una meditación para averiguar el rayo de nuestra alma, si tenemos todavía alguna duda, y también se da ese ejercicio para hacer corto antes del sueño, para conectarnos con nuestro ashram y recibir más y más, cada vez más información. Una vez que el probacionista llega al final de ese proceso de la periferia de la etapa de probacionista, entonces es cuando pasa a la siguiente etapa, que es la de discípula o discípulo aceptado. Toma conciencia de que es un discípulo o una discípula, conscientemente lo sabe, en el ashram del maestro. Hay un libro, si tenéis tiempo, que yo os recomiendo, que fue creo que fue el primer libro de Vicente Beltrán Anglada, que se llama La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad.
En este libro, Vicente Beltrán Anglada explica, porque él era un discípulo aceptado, consciente, un discípulo consagrado, y en ese libro, en algún capítulo inicial, él explica cuál era la composición de su grupo ashrámico, los diferentes niveles que había jerárquicos dentro de su grupo ashrámico, porque no todos los integrantes de un grupo, de un ashram, están en el mismo nivel, todos están en diferentes niveles, pero todos juntos se ocupan de realizar un servicio de acuerdo al plan de Dios, al plan divino. Todo eso lo conoce el centro del ashram, que es el maestro. Y de acuerdo a la posición dentro de ese ashram que uno ocupa según su grado de consciencia, nosotros ocupamos un punto dentro de esos 7 círculos de acuerdo a nuestro grado de conciencia. No se dan puestos así gratuitamente, solo esos puestos van en función de nuestro nivel de conciencia, de nuestro desarrollo como alma. Entonces, una vez que el probacionista termina ese proceso del probacionismo, se convierte en una discípula o en un discípulo consciente de su ashram, de su posición de su posición en el ashram, de cuál es su trabajo, qué tiene que realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una lección esta que clarifica muchas cosas sobre los siguientes pasos que tenemos por delante. Y las técnicas prácticas pues se dan en la lección siguiente, con la meditación para averiguar el rayo del alma y para acelerar nuestra conciencia de nuestra conexión y nuestra ubicación en el ashram, en el grupo ashrámico. Eso es lo realmente importante, es nuestra alma, la posición que ocupamos dentro de todo el trabajo y el servicio que se está realizando en el ashram. La personalidad solo tiene que limpiarse, purificarse, alinearse y dar cada vez menos problemas al alma para que sea cada vez un mejor vehículo de expresión de la energía del alma y también de la energía del propio grupo ashrámico. Como decía Rosa, no todo el potencial de nuestra alma en una encarnación concreta se expresa, no. Solo se expresa nuestro potencial de servicio de acuerdo a la necesidad de la humanidad en ese momento y en ese lugar. Somos, como decía antes, somos muchísimo más que de lo que nos pensamos. Y tenemos mucho más potencial espiritual de lo que creemos. Pero eso, pues, se tiene que ajustar en cada encarnación a la necesidad que hay en cada momento de la humanidad. Yo quería preguntar algo. ¿Sí? Buenas tardes. Sí. ¿Estáis todos bien? Sí. Me alegro. Es un milagro. Eso, ¿no? No, siempre en estos temas siempre tengo una especie de pensamiento, de reflexión que permanece, ¿no? Y es en las diferentes etapas, en los diferentes procesos que acabáis de describir, de las diferentes etapas de
el aspirante en el aula, el probacionista en el aula, el probacionista en la periferia, etc. Todo ese acercamiento es del alma, no es de la personalidad. Y el alma ya es un maestro. Siendo un maestro, entiendo que está simultáneamente en la etapa final y en la etapa inicial. Eso es una parte de la reflexión. Y la otra es si en las diferentes etapas de probacionista avanzado, de aspirante inicial, etc., la sincronización con los periodos de personalidad. Es decir, la personalidad no parece que se tenga que mantener desde el inicio del proceso evolutivo de conciencia hasta el final, ¿no? Hasta llegar al centro de los círculos concéntricos. Pero sí que podría ser que en cada proceso, en cada parte de ese recorrido, la personalidad tuviera las encarnaciones necesarias para avanzar en ese proceso, ¿no? Yo recuerdo que eso en las enseñanzas de Sanat Kumara sí que estaba claro, que decía que la personalidad no era una en cada encarnación, como se podría pensar, sino que la personalidad se mantenía evolucionando durante un número de encarnaciones necesario. No sé si esa necesidad es la sincronización con las diferentes etapas de ese proceso hasta llegar al centro del círculo asrámico. Bueno, vamos a intentar aclarar alguna duda. Nuestra alma se considera un maestro en su propio plano, en el mundo del alma, en el mundo causal, en el mundo mental superior. Pero el alma no ha dominado la sustancia y la materia de los mundos inferiores. Entonces, el quid de la cuestión es que el alma tiene que conseguir el dominio y el control de la materia y los mundos, mundo mental inferior, mundo mental, mundo astral o emocional y el mundo etérico físico. Y tiene que finalmente concluir ese proceso siendo la máxima expresión de esa alma inmortal que somos, tiene que conseguir la máxima expresión en los tres mundos inferiores. Y eso es lo que vemos en la vida de un iniciado, un maestro, pues de quinta iniciación. Que decimos, es Dios caminando sobre la tierra. Es el alma, sencillamente, que se expresa a través de una personalidad totalmente purificada, iluminada, elevada hasta la máxima vibración que se puede, y entonces sí que podemos decir que es un alma inmortal caminando sobre la tierra. Por eso el discipulado tiene que ver sobre todo con el trabajo de la personalidad. Porque hay que elevar vida tras vida su frecuencia, su energía, hasta los máximos niveles. Y esto se explica muy bien en el libro de Iniciación Humana y Solar, cuando se explica que cada iniciación tiene relación con esa materia de los tres cuerpos cada vez más refinada, más sutil, más iluminada, más transfigurada. El por qué el alma tiene que hacer este proceso en la materia. Porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué tiene que hacer el alma todo este proceso si ya es un maestro en su propio plano? ¿Y por qué tiene que hacer todo este proceso? Pues este proceso tiene que ver con la redención de la materia. La materia de los tres mundos inferiores se tiene que elevar y se tiene que refinar gradualmente
como un servicio a la propia divinidad, para que en el futuro todas las almas que vengan y que encarnen se encuentren con una materia no tan burda, sino más refinada, más espiritual, y entonces lo tendrán más fácil. Por eso a todos los iniciados se les llaman redentores, porque redimen la materia, la elevan hacia vibraciones y frecuencias cada vez más espirituales. Y esto es un servicio obligatorio que hacemos, que hace el reino de las almas humanas. Ahí no podemos elegir. Entonces, en ese proceso de redención de la materia, pues ahí, si lo entendemos, entonces podemos comprender muchas cosas. Estamos trabajando para el futuro, para las próximas almas que vengan, para que lo tengan más fácil, sobre todo en el siguiente universo. Ahora estamos en un segundo universo de una encarnación de 3, un universo de amor y sabiduría de segundo rayo. Es la meta, desarrollar el máximo potencial del amor en este universo. Así como en el primero, desarrollamos la mente hasta el límite posible. Por tanto, nosotros construimos esa materia más sublimada, más refinada, como un servicio a la propia divinidad. Entonces, cuando esto se liga con la sincronización de la que tú hablabas, está claro que en ese proceso de redención de la materia se va produciendo esa sincronización entre esa tasa vibratoria tan elevada del alma y esa tasa vibratoria tan baja, tan densa de la personalidad. Y entonces se van adecuando las tasas de vibración, lo que produce inevitablemente crisis, conflictos y enfermedades. Muchas enfermedades se deben a que algo tan elevado como el alma choca con las resistencias de la materia de los 3 cuerpos. Y eso produce, evidentemente, produce tensión, desgarro y enfermedad. ¿Por qué un maestro que ha alcanzado la 5ª iniciación, un hombre o una mujer, ha superado la enfermedad, el envejecimiento y la muerte? Porque sus cuerpos de materia que utiliza no ofrecen ninguna resistencia al espíritu. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo de una manera poco a poco inconsciente, pero poco a poco la vamos a ir haciendo cada vez de una manera más consciente. El servicio es inevitable. El servicio es una de las 7 leyes de la vida del alma y forma parte de la divinidad misma. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, también como almas, pues nuestro destino está en servir a ese plan de evolución. Por tanto, a medida que lo vamos haciendo y vamos ganando ese desarrollo espiritual, pues entonces esos problemas de sincronización cada vez se van superando y al mismo tiempo vamos ganando más conciencia de quiénes somos como almas y de nuestro lugar que ocupamos dentro del alma asrámica, del grupo asrámico. Nuestra alma es una célula espiritual dentro del grupo asrámico. Igual que no existe una célula de la piel suelta por el aire, no. Y una célula, cualquier célula está integrada
dentro del cuerpo, pues lo mismo nosotros. Nosotros formamos parte indisoluble de ese grupo ashrámico y ocupamos nuestro nivel de acuerdo a nuestro grado de desarrollo. Igual que hay una célula importante del corazón o del cerebro, o hay una célula muy poco importante de la uña del pie, del dedo gordo, pues lo mismo nosotros ocupamos un cargo, un puesto de lo que hemos hablado hoy en esa lección. Entonces, vamos ganando cada vez más conciencia del lugar que ocupamos dentro de ese cuerpo, que es el grupo ashrámico, el ashram de determinado rayo. Porque seamos conscientes o no, ocupamos ese lugar. Un lugar extraordinario, un lugar de un poder, de una sabiduría, de una inteligencia, que no podemos ni imaginar. Y eso es lo que tenemos que ir ganando. Tenemos que ir ganando la conciencia de quiénes somos y del lugar que ocupamos en esa alma grupal, que es el grupo ashrámico, que tiene una función que cumplir dentro del plan de Dios. Por eso lo de que pensar a veces mi alma es un espejismo. En realidad no existe mi alma y tu alma. El tibetano lo repite muchas veces. Solo existe el alma. Y por eso tenemos que ir ganando en expansión de esa conciencia para salir de la conciencia individual a la conciencia grupal, que es la realidad. La conciencia grupal es la realidad. Formamos parte, somos una célula de esa alma grupal, pero tenemos que ganar conciencia y para eso pues hay que trabajar en el discipulado. Meditación diaria, servir a los demás, compartir nuestros dones, estudiar y pulir lo más posible la personalidad. Y así poco a poco vamos ganando conciencia de quiénes somos. No tenemos que esperar a morirnos y hacer el viaje post-mortem, cama loca, el de Bacán y luego ir al mundo del alma. No hace falta, no hace falta. Podemos ganar la conciencia de quiénes somos como almas y el lugar que ocupamos en el ashram aquí y ahora. El ashram es un estado de conciencia. El ashram no está allí en el cielo, ¿no? Está aquí y ahora, alrededor nuestro, es un estado de conciencia. Y todo lo que estamos haciendo en el discipulado es simplemente tener conciencia de quiénes somos. ¿De quiénes somos? Arriba. Y unir esa conciencia de quiénes somos arriba con quiénes somos aquí abajo. Aquí abajo sabemos quiénes somos, pero tenemos que unir esa conciencia. Y esto es lo que decía Rosa, que es el antakarana. El antakarana se completa en una gran medida cuando pasamos de la etapa de probacionista en la periferia a discípula o discípulo aceptado. A partir de ahí, pues, se completa en gran medida esa antakarana. Y es lo que Kumar ha dicho, que pues a partir de la tercera iniciación, pues poco a poco logramos la continuidad de conciencia, sabremos qué hacemos conscientemente por la noche cuando dejamos el cuerpo, luego cuando dejamos una vida seremos conscientes de dónde venimos, de la anterior, y todo eso poco a poco, ese es nuestro destino. Es que no hablamos de una película de ciencia ficción o de Star Trek. Ese es el destino de todas nosotras y todos nosotros por el que han pasado todos los maestros de sabiduría. Y no somos distintos ni distintas de ellos, somos iguales a ellos, pero iguales. Pero ellos ya han pasado.
ya han tenido esas experiencias. Por eso son los seres, iba a decir hombres y mujeres, no, porque ya son andróginos los maestros o maestras, son los seres que más pueden comprendernos, comprender cuando, pues hablando de castellano, la cagamos, porque estamos aprendiendo y muchas veces pues podemos tener reacciones emocionales pues que nos pueden avergonzar en un momento dado por falta de control de la personalidad. No somos perfectos. Entonces ellos nos comprenden. Primero nos aman, porque ellos son el centro del corazón del logos planetario. La jerarquía es el centro del corazón del planeta, del logos planetario. Son todo amor. Por eso nos comprenden. Nos comprenden y nos aman más que nosotros mismos. Entonces tienen una paciencia infinita y esperan las vidas que hagan falta para que nosotros vayamos poco a poco ampliando nuestra conciencia, y son nuestros padres y nuestras madres espirituales verdaderas. Pero ellos no se meten en nuestra vida, no infringen nuestro libre albedrío. Nos dejan que hagamos los experimentos que queramos, que nos demos con la pared, con la cabeza en la pared. Ellos saben que así pues iremos creciendo. Entonces lo que tenemos que hacer es, en nuestra vida diaria, intentar seguir las reglas del discipulado lo mejor que podamos, sin castigarnos, porque el discipulado no es para sufrir, el discipulado es para intentar ser cada vez más feliz y hacer felices a los demás. Eso es el discipulado. Y hacer de nuestra vida familiar, de nuestra vida laboral, de nuestro entorno, pues hacer una vida lo más alegre posible a los demás. Eso es el discipulado. Y más en esta nueva era. Entonces, bueno, las indicaciones están claras. Todos los maestros, a través de sus discípulas, sobre todo, han transmitido este conocimiento, esta sabiduría. Kumar es un iniciado de alto nivel, tenemos un ejemplo, pero cada una y cada uno de nosotros se tiene que comer el guiso con patatas en su experiencia diaria. Y tenemos, cada una y cada uno, tenemos las mejores situaciones y circunstancias para crecer y para superarnos a nosotros. Tenemos que vencer y superarnos en nuestras propias dificultades. Y ahí es como poco a poco nos vamos convirtiendo en maestros. Así que el camino está claro. Pero ahora cada uno y cada una pues tiene que poner en práctica todo lo que sabe. El discípulo está regido por Escorpio. El lema de Escorpio es guerrero soy o guerrera soy y salgo triunfante de la batalla. Entonces es un signo de triunfo el discipulado. ¿Por qué? Porque llevamos dentro la chispa divina. Llevamos a Cristo en nuestro interior, a Buda en nuestro interior, a Dios en nuestro interior. Y en eso tenemos que aferrarnos siempre que tengamos pues, momentos de debilidad, momentos de limitaciones, momentos en el que lo veamos pues, el panorama negro en nuestra vida interior o exterior. Tenemos siempre que agarrarnos a esa fortaleza, que es nuestra propia divinidad. Y es que a veces no terminamos de creernos de verdad que somos hijas e hijos de Dios, con todo su potencial, como almas, no como personalidades. Como personalidades, como máscaras que utiliza el alma, pues bueno,
tenemos todavía mucho que trabajar y mucho que esculpir, ¿no? Como el escultor, ¿no? Nos queda mucho, pero tenemos que tener esa confianza. Valentín, en el chat nos preguntan si puedes recordar cómo saber nuestro rayo de alma. Bueno, para saber nuestro rayo de alma, yo os invito a que veáis de nuevo los 2 módulos que dimos para averiguar el rayo del alma, el rayo de la personalidad, el rayo de la mente, el rayo del cuerpo emocional y el rayo del cuerpo físico. Eso está ahí. Fueron dos módulos que dimos y no lo podemos sintetizar en un minuto. Entonces, las personas a las que les guste el tema de la astrología, yo les invito a volver a visionar esos 2 módulos. ¿De acuerdo? Esencialmente, a título anecdótico, el ascendente, para las personas que están ya en el camino espiritual, el ascendente encierra el rayo del alma. Para las personas que están en la rueda revertida, encierra el rayo del alma, el ascendente, mientras que el signo en el que está el ascendente y el signo en el que está el sol encierra el rayo de la personalidad. Son los 3 puntos, y abrevio, son los 3 puntos más importantes de una carta. La luna, el pasado, el sol, la personalidad, el presente, donde metemos la zancadilla continuamente y sobre todo lo que tenemos que pulir en esta vida para que el rayo del alma que se expresa a través del signo ascendente pueda expresarse de una manera cada vez mejor y más libre en esta encarnación. Luna, sol y ascendente. Entonces, yo os invito a que reestudiéis esos dos módulos que dimos, porque os ayudará a tener una mayor claridad. Y en la siguiente lección, el maestro Saint Germain da una técnica sencilla, una meditación para averiguar también o confirmar o corroborar el rayo de nuestra alma. El rayo de nuestra alma, conocerlo es esencial, porque si no, no sabemos cuál es nuestra misión de vida, nuestra misión, nuestro campo de servicio dentro de las almas. Es obligatorio saber nuestro rayo del alma. Y si tenemos dudas, bueno, pues trabajemos en ese rayo pues durante un tiempo hasta que comprobemos que a lo mejor pues nos hemos equivocado. Pero ante la duda, trabajemos en ese rayo. No nos quedemos de brazos cruzados. Trabajemos. En esta lección, de todas maneras, se han dado muchas pistas. Las personas que trabajan en el mundo de la política, está claro, o son almas menos de primer rayo, que hay muy pocas, pero sí pueden ser personalidades de primer rayo. Entonces, las personas que trabajen en el campo de la educación, pues, o de la transmisión de la sabiduría, o de la curación, está claro, suelen ser almas de segundo rayo. A la gente que trabaja dentro del mundo financiero, pues seguramente son almas de tercer rayo. Es decir, que en esta lección se han dado muchas pistas y tenemos que ver a lo largo de nuestra vida si hemos ido expresando esa energía en ese campo de servicio, y eso nos puede ayudar también pues a tener esa idea más clara de nuestro campo de servicio, de nuestro rayo de alma. Cuando uno expresa en un momento de su vida el rayo del alma,
fugazmente en una situación, uno dice luego, ¿pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Que he dicho unas palabras que me han salido y esa persona pues le ha cambiado la vida, o ha salido un tipo de sanación que yo no esperaba, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando dejamos de ser por unos momentos nosotros mismos, y ahí se produce un milagro en el que se ayuda a un ser humano o a seres humanos, ahí ha brillado el rayo del alma. Allí es donde ha brillado. Cuando por unos momentos dejamos de ser de nosotros mismos, es el alma la que ha brillado, es el rayo del alma la que ha brillado. Y ahí entonces también tenemos pistas de esos momentos cumbre en nuestra vida donde hemos dado lo mejor de nosotros y hemos podido cambiar la vida de alguna persona. En el área que sea de los 7 rayos. Entonces, analicemos nuestra vida, cuando hemos tenido esos momentos cumbre. Tenemos la herramienta de los 2 seminarios a través de la carta natal. Tenemos luego la lección 23 para hacer esa meditación para averiguar el rayo del alma. Tenemos muchas ayudas. Entonces, pues vayamos experimentando, vayamos trabajando con ellos. Gracias, Valentín. Josep, ¿puedes abrir tu micro para formular tu pregunta? Sí, gracias, Rosa. Quería destacar, si me lo permites, y lo comentas. Rosa ha destacado de esta lección un tema que para mí es muy importante, y es que todos los aspirantes y probacionistas, cuando inician el camino espiritual, a través pues, de las lecturas, a través de las prácticas con los grupos espirituales, toman conciencia de la importancia de la meditación, toman conciencia del estudio, pero fundamentalmente del concepto de servicio, ¿no? Y lo que sucede, y yo al menos lo he experimentado durante muchos años, es que grupos espirituales aquí en Encarnación y muchas personas que transitan inicialmente este camino espiritual, como comentaba Rosa y dice la lección, tienen un concepto idealizado de ese servicio, ¿no? Un concepto que ha sido construido por la personalidad, ¿no? Como tú decías hace un momento, la personalidad es especialista en crear máscaras, en crear personajes, ¿no? Y en estos casos lo que yo he aprendido es que la personalidad ha construido una especie de ego espiritual. Un ego espiritual que muchas veces es el causante de conflictos dentro de los grupos espirituales, conflictos entre personas, y son síntomas de que muchas veces pues, han hecho desaparecer estos grupos, ¿no? Entonces, si me permites un poco la respuesta como solución, porque bueno, la lección, y Rosa también lo ha comentado, que el verdadero servicio viene, se va destilándose poco a poco del grupo arrámico al cual uno pertenece, ¿no? Pero cómo somos, cómo recibimos, cómo percibimos ese grupo, ese concepto, ese servicio real que nos corresponde, ¿no? Yo ahí iría o emplearía la técnica o la estrategia que comentaba siempre a lo largo de toda su obra Vicente Beltrán Anglada, ¿no? La serena expectación, ¿no? Mantener siempre una atención plena a todo lo que nos sucede y sobre todo una actitud expectante y entendiendo expectante como una aceptación de todo lo que de todo lo que nos acontece en la vida diaria, ya sean crisis, ya sean adversidades, ¿no? Porque muchas veces es que incluso podemos comprobar que tomamos a veces la excusa de nuestro ego espiritual para soslayar, para escapar el verdadero servicio que tenemos delante y que es a través de estas crisis y adversidades donde realmente se nos va descubriendo.
Muchas gracias, Josep, por tu aportación. Todo lo que has dicho está en línea con lo que la jerarquía enseña. Todo lo que ha enseñado Vicente Beltrán Anglada y está en sus libros es enseñanza jerárquica y por tanto merece la pena siempre tenerla en cuenta. En mi experiencia personal, la personalidad es muy sabia, en el sentido de que busca maneras de que se cumplan sus propósitos individualistas, separatistas, ¿no? Y siempre lo camufla. El ego es de una arquitectura maravillosa que ha creado la naturaleza durante millones de años. Entonces, ¿por qué utiliza el ego, la personalidad, esas estrategias? Porque sabe que al final del recorrido ella va a ser eliminada, va a ser disuelta, en el sentido de que ya no va a tener ni voz ni voto individual separatista y va a cumplir solo las órdenes del alma, que es para lo que ha sido creada y lo que es creada en cada encarnación. Por eso se le llama la máscara del alma. Entonces, en mi experiencia, a mí me ha ayudado muchísimo meditar muchas veces sobre la frase simiente correspondiente al signo de Géminis, que dice, a nivel de alma, dice, reconozco mi otro yo, se refiere a la personalidad, reconozco mi otro yo y al menguar ese yo, crezco y brillo. Tener siempre presente que uno de nuestros trabajos principales está en reconocer a ese otro yo, que es la personalidad, e intentar que vaya menguando día tras día, hora tras hora, en una actitud de sumisión al alma y de disponibilidad, como decía hoy la frase simiente, de ponernos en esa actitud de crucifixión y sumisión al alma, esto va haciendo que la personalidad, el ego, vaya perdiendo cada vez más fuerza. Y eso va haciendo que al alma le sea cada vez más fácil moldear la personalidad. Por tanto, esa actitud de humildad, esa actitud de rendición al alma, esa actitud de sumisión al alma, a través, por supuesto, de ese proceso de profunda atención, de serena expectación, pues esa actitud de humildad va haciendo que la personalidad progresivamente vaya perdiendo fuerza y finalmente vaya aceptando de manera gustosa que el propósito suyo está finalmente en convertirse en un simple canal o vehículo para la expresión del alma, de lo que somos. Por eso cada probacionista tiene que ir encontrando aquellas fórmulas que le ayuden pues a manejar cada vez mejor la personalidad. Pero está claro, todos los maestros recomiendan que tengamos esa actitud de humildad y de sumisión al alma. El tibetano también lo dice en diferentes partes de sus libros. Entonces, bueno, ahí tenemos cada uno que trabajar y que luchar, ¿no?, en ese discipulado para que cada vez seamos menos personalidad a fin de que pueda expresarse cada vez mejor el alma.
Otra pregunta, Valentín. ¿Las personas afines a un grupo, puede ser que sean todas del mismo rayo de alma? ¿La puedes repetir, por favor? Sí. ¿Las personas afines a un grupo, puede ser que tengan el mismo rayo de alma? No. Puede haber personas pues que pertenezcan a otro rayo. Es decir, no todas las personas que forman parte de, por ejemplo, la Escuela Arcana o el World Teacher Trust son almas del mismo rayo. No. Pero sí que es cierto que hay un porcentaje importante que corresponde al rayo de ese grupo. ¿De acuerdo? Pero no todas pertenecen a ese mismo rayo. Entre otras cosas, porque también es importante que haya en todo grupo también almas y personalidades de rayos diferentes para complementarse. En un grupo se necesitan almas de todos los rayos para poder realizar, llevar a cabo una tarea completa. Y eso es un grupo ideal, como lo hace la jerarquía. No penséis que un maestro de la jerarquía de primer rayo pues no sabe trabajar en los 6 rayos, en los otros 6 rayos, no. Un maestro sabe trabajar por igual, de manera eficiente en todos los rayos. Pero por necesidades del plan divino, pues trabaja esencialmente en un rayo. Un punto informativo. Una vez que pasamos la quinta iniciación, el ser humano sigue trabajando no ya en los 7 rayos, sino solo en uno de los 3 rayos de aspecto, o rayo de voluntad, o rayo de amor y sabiduría, o rayo de inteligencia activa. Los 7 rayos funcionan hasta la quinta iniciación. A partir de ahí se trabaja solo en uno de los 3 rayos de aspecto, los más importantes. Por eso, nuestra alma sí que pertenece a uno de los 7 rayos, pero nuestra mónada, nuestra chispa divina, solo pertenece a uno de los 3 rayos. No hemos entrado en este detalle porque ya tenemos bastante con los 5 rayos para conocer el alma, la personalidad, la mente, emociones y cuerpo físico. Pero nuestra alma también pertenece a uno de los 3 rayos. Por eso es importante ir estudiando poco a poco el tema de los rayos, porque los rayos impregnan todo. No hay nada en el universo, en el cosmos, con K, que no esté impregnado por los 7 rayos. Porque son la propia divinidad, las 7 maneras en las que se expresa la divinidad. Por eso es importante no dejar nunca de estudiar el tema de los 7 rayos. Porque forma parte de la verdadera psicología, de la psicología de la nueva era. Lo que tenemos hoy es algo de transición. En la próxima era, la psicología se basará en los 7 rayos. Y en eso va a ayudar los descubrimientos científicos que harán los astrónomos, que se llegarán a descubrir estas 7 energías que también tienen su impacto a nivel energético. Son menos 25, son menos 20. Tenemos 5 minutos. Si queréis preguntar alguna cosa más. Valentín. Sí. Buenas. Hola, Tona. Mira, como es normal, el tema que me ha tocado un poco ha sido lo que has comentado sobre la aparición de enfermedad
¿vale? Cuando hay un roce, una crispación entre la personalidad y el alma, ¿no? Eso, traducido a la vida mundana, ¿qué significa? Que las personas con más enfermedades puede que tengan ahí un desajuste más grande entre alma y personalidad. Eso por una parte. Y por otra, me llama la atención porque el maestro Kumar, que es un iniciado de alto nivel, recientemente ha padecido hasta bastante chunguito. Entonces, no sé, no acabo de verlo. Seguro que tú me lo aclaras. Bueno, el tema de la salud y la enfermedad desde el punto de vista esotérico es complejo y profundo. Ahí interviene el karma, no solo nuestro karma individual, sino el karma grupal, el karma nacional, el karma de raza, el karma mundial, como tenemos ahora con el tema del COVID. Hay enfermedades planetarias debido a que nuestro propio logos planetario es un planeta no sagrado, está aprendiendo, ha cometido errores y participamos de ellos. Y también existen algunas enfermedades que se deben a la fricción entre, entre el alma y la personalidad. Son enfermedades típicas del discipulado. Entonces, mi consejo, como es un tema extenso, todas las personas que tengan interés en lo que es la curación y en profundizar en este tema, yo les aconsejo primero que lean el libro y practiquen el libro de Kumar, La curación espiritual, y luego que estudien y practiquen el 4º tomo de los 7 rayos de Alice Bailey, que es la curación esotérica. En estos 2 libros se da prácticamente la información que podemos asimilar y practicar dentro de nuestro actual nivel de evolución. En cuanto a Kumar, que has dicho, vamos a ver, en Oriente, a un discípulo avanzado o un iniciado se le llama maestro o guru en señal de respeto. Es alguien que está mucho más avanzado que nosotros, técnicamente sería un hermano mucho más avanzados que nosotros dentro del grupo arrámico, y que está atravesando pues también sus propias experiencias. A medida que un discípulo o un iniciado se va acercando hacia el centro del ashram, que está regido por un maestro de sabiduría con mayúsculas, pues va también eliminando parte de su karma y va profundizando en su servicio. Entonces, nos tenemos que quedar con la definición técnica de lo que es un maestro según el maestro tibetano, según Alice Bailey. Un maestro es un hombre o una mujer que ha alcanzado la 5ª iniciación, que es una expansión de conciencia, tal en el que la propia mónada se expresa a través del cuerpo físico, y llegado a ese punto, a esa 5ª iniciación, ese ser humano traspasa el nivel humano y entra dentro del nivel superhumano, y aunque conserve un cuerpo físico, ya no es un ser humano y por tanto ha superado la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Eso es un maestro o una maestra, insisto, son andróginos, y ha superado la enfermedad, el envejecimiento y la muerte. Todos los seres humanos que llegan a la 5ª iniciación
alcanzan ese estado. Entonces, los maestros no se relacionan con los discípulos, solo se relacionan con algún esporádico discípulo cuando es aceptado en una experiencia de aceptación del ashram, o se relacionan de vez en cuando con algún iniciado avanzado de su ashram. ¿Por qué? Porque los maestros son centrales nucleares de una energía y de una radiación que no podemos ni imaginar. Nos destruirían si se pusieran en contacto con nuestros cuerpos todavía tan poco refinados. Entonces, teniendo esa definición que hace el maestro tibetano y Blavatsky y todos los grandes discípulos y discípulas, pues entonces tenemos que luego nosotros elaborar nuestras propias conclusiones. Entonces, tenemos que saber que la palabra maestro o guru en Oriente tiene un significado y aquí en Occidente tiene también otro significado diferente. Lo importante es que sepamos de qué hablamos. Okay. Está claro que para un probacionista, sea en el aura o sea ya en la periferia, o para un discípulo aceptado, estar en contacto con un iniciado de tercer grado ya consagrado o de un iniciado de cuarto grado que se llama un arhat, eso ya representa una bendición inconmensurable. No tenemos palabras para definir esa bendición. Estar en contacto con un iniciado de tercer grado o de cuarto grado, sin ser un maestro, eso ya es una bendición sin palabras. Por eso, de aquí el respeto, la reverencia tan profunda y tan sincera que se hace en Oriente. Nosotros no somos tan devocionales aquí en Occidente. Somos más mentales, somos más prácticos, somos más científicos. Y por eso tenemos que fusionarnos Oriente y Occidente, porque Oriente tiene mucho que aprender de Occidente y nosotros tenemos que aprender mucho de Oriente. Y en la síntesis es donde se encuentra la verdad. En la síntesis. Igual que tenemos un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. No solo tenemos un cerebro nada más, tenemos dos que son. ¿Me puedes repetir cómo se llama el cuarto tomo de Alice Bailey? Se llama La curación esotérica. Todos los libros de Alice Bailey los podéis encontrar en PDF. No os los tenéis que comprar. Entonces, si alguien no encuentra algún libro, pues me lo dice a mí y yo se lo envío a título particular. Y también recomiendo un PDF con los 25 libros de Alice Bailey, todos unidos, para hacer búsquedas. Entonces, en la web del World Teacher Trust está colgado ese PDF con todos los libros de Alice Bailey. Y es un trabajo muy interesante para hacer recopilaciones. Cualquier cosa que necesitéis me la podéis pedir. Si no la encontráis, primero la buscáis. Creo que la tenemos aquí en la biblioteca de Karuna. Y si no la encontráis, pues me lo pedís y yo os lo envío a título particular. Porque creo que todavía tienen copyright. Los libros de Lucy Strauss, todos nuestros libros de Danista no tienen copyright, pero creo que todavía tienen libros y entonces nos los podemos pasar a título particular. Y en principio no infringiríamos, porque no es para la venta, no infringiríamos lo del copyright. Vale, pues muchas gracias. De nada.
Pues son las 9 menos 10. Muchísimas gracias. Le doy a Rosa unas gracias infinitas. La he puesto en un aprieto, pero al final mi garganta, pues con vuestros buenos pensamientos ha podido durar. Y os doy las gracias más sinceras y nos vemos pues dentro de 15 días con la charla de los problemas de la humanidad, que hablaremos sobre los niños, el problema de la educación, y dentro de un mes que nos veremos en el estudio de la lección 23, en la que continuaremos con el rayo del alma, el estudio del rayo del alma. Muchísimas gracias y que sigáis todos. Gracias a ti.